Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo por mi parte estoy emocionado, rebosante de energía y con muchas ganas de compartir con ustedes un tema que nos encanta a todos, el romance, el amor, y por supuesto, nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Y hoy específicamente vamos a sumergirnos en una historia que nos derritió el corazón, que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como ya saben, en este canal nos encantan los detalles, esos pequeños gestos que hacen que una historia de amor sea aún más especial. Y en este caso, uno de los detalles más románticos, y que nos da el pie para este vídeo, es cómo Kerem le derritió el corazón a Hande con flores. Sí, así es. Hoy vamos a desentrañar los misterios de este romance, vamos a analizar los momentos claves, los rumores que circularon como la pólvora, las confirmaciones que nos hicieron vibrar de emoción y por supuesto, vamos a hablar de cómo este gesto de Kerem regalarle flores a Hande fue mucho más que un simple detalle, fue un paso importante en su relación, un símbolo de amor que caló hondo en el corazón de sus fans y que sin duda, marcó un antes y un después en la historia de ambos. ¿Listos para sumergirnos en este torbellino de emociones? Pues acompáñenme. Prepárense para un viaje por el mundo del romance turco, donde las flores hablan por sí solas y donde los gestos dicen más que 1000 palabras. Pero antes de que empecemos y como ya saben, es ley de vida en este canal, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es totalmente gratis, no les cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que tanto les gusta. Es la forma perfecta de demostrarme su cariño y apoyo. Así que clic al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Ya estamos listos, ahora sí, a darle. Asterisco asterisco un amor que floreció en la pantalla, Love is in the air, y la magia de Kerem y Hande asterisco asterisco. Para aquellos que aún no estén familiarizados con esta maravillosa historia, déjenme contarles un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos excepcionales, con un talento innato y una química que traspasa la pantalla. Ambos protagonizaron la serie Love is in the air, o Senkalkapme en turco. ¿Y qué les puedo decir? La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que conquistó los corazones de millones de personas en Turquía y en muchísimos países alrededor del mundo. La trama de Love is in the air es sencilla, pero a la vez cautivadora. Eda YLDZ es una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero pierde su beca. Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, es el responsable de que Eda pierda la beca, y para compensarlo, le propone un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague los estudios. Lo que empieza como un acuerdo o un trato comercial, se transforma en algo mucho más profundo. La química entre ellos es innegable, la tensión sexual se puede cortar con un cuchillo y poco a poco el amor florece entre ellos. Pero como suele pasar en estas historias de amor, la magia no solo se quedó en la pantalla. La conexión entre Kerem y Hande era tan palpable, tan evidente, tan intensa, que los fans, y hasta la prensa, empezaron a especular, ¿estará pasando algo más entre ellos en la vida real? La chispa que veíamos en la serie se extendió fuera del set de grabación. La pregunta rondaba en el aire y la respuesta, como veremos, no tardaría en llegar. Asterisco asterisco los rumores comienzan a circular, el misterio de la química asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de sus celebridades, comenzó a especular sobre la posible relación entre Kerem y Hande. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, paseando por las calles de Estambul, visitando lugares turísticos. Las fotos de paparazzis y los vídeos grabados por fans se multiplicaban en las redes sociales. Cada imagen era analizada al detalle, ¿cómo se miraban? ¿Cómo se tomaban de la mano? ¿Qué gestos de cariño se dedicaban? Los fans, ansiosos por confirmar sus sospechas, analizaban cada foto, cada vídeo, cada comentario, buscando la confirmación de lo que todos querían creer, que el amor que veían en la pantalla era real, que la magia de Eda y Serkan se había trasladado a la vida de Kerem y Hande. Las redes sociales se volvieron locas. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se llenaron de hashtags de análisis, de teorías y sobre todo, de la esperanza de que este amor fuera real.
Los fans crearon fanpages dedicadas a la pareja, compartían sus momentos favoritos de la serie, editaban vídeos con sus mejores escenas y, por supuesto, especulaban sobre su vida personal. La comunidad de F.An se unió en un solo objetivo: confirmar el romance. Pero en medio de esta vorágine de especulaciones, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre la vida de las celebridades, comenzaron a prestar especial atención a los detalles. Los rumores se intensificaron y las preguntas eran cada vez más frecuentes. ¿Estarán juntos? ¿Son pareja? ¿Qué está pasando entre ellos? La intriga crecía y la expectativa se elevaba. Asterisco asterisco el aroma del romance, las flores, el símbolo del amor asterisco asterisco. Y como un capítulo más de esta romántica novela, llegó el momento de las flores. ¿Por qué las flores? Bueno, Kerem Bürsin, al parecer, es un hombre muy detallista, un romántico empedernido. Y como sabemos, los gestos románticos son algo que siempre suma, que siempre enamora. Empezaron a circular fotos de Hande recibiendo ramos de flores, flores hermosas, exuberantes, de diferentes colores y tamaños, pero todas con un denominador común: eran muy románticas. Los fans, por supuesto, interpretaron esto como una señal inequívoca. Era un guiño. Una declaración. Un gesto de cariño. Una manera de decir te quiero sin decirlo con palabras. Todo apuntaba a que sí. Las flores en ese momento se convirtieron en un símbolo, en la evidencia de un romance que todos anhelaban. Cada vez que Hande publicaba una foto con un ramo de flores, las redes sociales se encendían. Los comentarios, las reacciones, las especulaciones, todo se intensificaba. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de sus celebridades, no tardaron en hacerse eco de esta situación. Las portadas de las revistas, los titulares de los sitios web, las noticias de televisión, todo hablaba de la posible relación entre Kerem y Hande. Las flores en ese momento se convirtieron en el tema de conversación. Las flores en este contexto representaban mucho más que un simple regalo. Eran un mensaje subliminal, una declaración de intenciones, un gesto de cariño que demostraba la admiración y el interés de Kerem por Hande. Era la manera de decirle al mundo que había algo más que una simple amistad entre ellos, que la chispa que se veía en la pantalla se había trasladado a la vida real. Las flores también eran una forma de comunicación, una forma de expresar sentimientos que a veces son difíciles de poner en palabras. Era una manera de decir me gustas, me importas, quiero estar contigo, sin necesidad de decirlo directamente. Asterisco asterisco el amor se confirma, la historia se hace realidad asterisco asterisco. ¿Y saben qué? Los rumores, las especulaciones y las esperanzas de los fans se confirmaron. Poco a poco empezaron a aparecer fotos más claras, vídeos donde se les veía juntos, compartiendo momentos íntimos, sonriendo, abrazándose, besándose. Estaban enamorados. La noticia se extendió como la pólvora y el mundo entero celebró el amor de Kerem y Hande. Las fotos de los paparazzi, tomadas a escondidas, revelaban la verdad. Se les veía tomados de la mano, abrazados, besándose, compartiendo momentos de complicidad. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, de mensajes de apoyo y de la alegría de los fans por ver su amor hecho realidad. La confirmación de la relación fue un momento mágico para todos. Los fans, que habían seguido de cerca cada paso de la pareja, celebraron la noticia con entusiasmo y emoción. Era como si el amor de Eda y Serkan hubiera cobrado vida, como si la magia de la serie se hubiera extendido a la vida real. Y ese primer gesto, el de las flores, fue de alguna manera el detonante, el inicio de una historia de amor que, aunque tuvo su final, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Las flores, en este caso, fueron un símbolo de mucho más que un simple regalo. Representaron el inicio de una relación, la confirmación de un romance que había nacido en el set de grabación y que floreció en la vida real. Fueron un detalle que demostró la atención, el cariño y el interés de Kerem hacia Hande. Asterisco asterisco el significado de los pequeños gestos, el poder de las flores asterisco asterisco. ¿Y por qué es tan importante hablar de esto? Porque esta historia nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier lugar, y de las maneras más inesperadas. Y también porque nos recuerda que los detalles, los gestos, son fundamentales en cualquier relación. No se trata solo de grandes declaraciones o de regalos costosos, sino de demostrar cariño, de hacer sentir especial a la otra persona.
En el caso de Kerem y Ande, las flores fueron mucho más que un simple regalo. Fueron una declaración de intenciones, una forma de expresar sentimientos, una manera de decir me importas. Las flores en este contexto se convirtieron en el lenguaje del amor, en el medio de comunicación entre Kerem y Ande. Las flores son un símbolo universal de amor, de cariño, de afecto. Son capaces de transmitir emociones sin necesidad de palabras. Un ramo de flores puede alegrar el día de cualquiera, puede hacer sonreír a una persona, puede expresar sentimientos que son difíciles de poner en palabras. En el caso de Kerem y Ande, las flores fueron el inicio de una historia de amor que cautivó a millones de personas. Fueron el símbolo de una relación que nació en la ficción, y que se hizo realidad en la vida. Y aunque su historia llegó a su fin, el recuerdo de su amor y de esos detalles románticos, como las flores, siempre quedará en nuestra memoria. *** La importancia del romance en las relaciones ***. La historia de Kerem y Ande nos enseña que el romance es fundamental en cualquier relación. Los pequeños gestos, los detalles, la atención y el cariño son esenciales para mantener viva la llama del amor. Las flores en este caso fueron un claro ejemplo de cómo un gesto romántico puede marcar la diferencia. En un mundo cada vez más acelerado, es fácil olvidar la importancia del romance. El trabajo, las responsabilidades, las preocupaciones diarias pueden hacernos olvidar la importancia de demostrar cariño y afecto a nuestra pareja. Pero como nos enseña la historia de Kerem y Ande, los pequeños gestos, como regalar flores, pueden ser muy poderosos. El romance no se trata solo de grandes declaraciones o de regalos costosos. Se trata de demostrarle a tu pareja que te importa, que piensas en ella, que la quieres. Un simple cumplido, una palabra amable, un abrazo, un beso, un ramo de flores, todos estos gestos pueden hacer que tu pareja se sienta especial y amada. El romance es la chispa que enciende la llama del amor. Es la energía que mantiene viva la relación. Sin romance, una relación puede volverse monótona y aburrida. Pero con romance la relación puede ser emocionante, apasionada y llena de alegría. *** El final de la historia, un recuerdo imborrable ***. La relación entre Kerem y Ande, como cualquier relación, tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin. Pero eso no resta valor a los momentos que compartieron, ni a la felicidad que vivieron juntos. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvieron en sus fans, que soñaron con su amor y vibraron con cada uno de sus gestos. Aunque el amor de Kerem y Ande llegó a su fin, su historia nos dejó una valiosa lección: el amor puede ser mágico, y los pequeños gestos, como regalar flores, pueden hacer que una relación sea aún más especial. Y aunque la relación llegó a su fin, el recuerdo de su amor y de esos detalles románticos, como las flores, siempre quedará en nuestra memoria. La historia de Kerem y Ande nos recordará siempre que el amor puede surgir en cualquier lugar y de las maneras más inesperadas. *** La opinión de los fans, ¿qué piensan ustedes? ***. Ahora bien, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que las flores son un gesto romántico efectivo? ¿Qué otros gestos románticos recuerdan de Kerem y Ande? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué otras parejas de series turcas recuerdan con cariño? ¿Cuáles son sus escenas románticas favoritas? Resumiendo, flores, amor y recuerdos ***. Así que resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de Love is in the Air, nos regalaron una historia de amor que traspasó la pantalla. Los rumores de un romance se hicieron realidad, y uno de los gestos que más llamó la atención fue el envío de flores por parte de Kerem a Hande. Este gesto, entre otros, fue el inicio de una relación que enamoró a sus fans, y que nos demostró que los pequeños detalles, como las flores, pueden ser muy significativos en el amor. Las flores, en este caso, fueron mucho más que un simple regalo. Representaron el inicio de una relación, la confirmación de un romance que había nacido en el set de grabación y que floreció en la vida real. Fueron un detalle que demostró la atención, el cariño y el interés de Kerem hacia Hande. Y por supuesto nos recordaron que los pequeños gestos, como regalar flores, pueden ser muy poderosos en el amor. ***, despedida y próximos contenidos ***. Y bueno, llegamos al final del vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el mundo de Kerem y Ande, y en este gesto tan romántico. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haber visto el vídeo hasta el final. Y como siempre, no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció este tema? ¿Les gustaría que hablemos de otras parejas turcas? ¿Qué otros gestos románticos recuerdan? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto de suscribirse al canal. Recuerden, es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chau. Hasta la próxima.